Entonces, habíamos dicho, estábamos en el órgano de administración de la sociedad. El órgano de administración de la sociedad, como vimos, es el directorio. Lo que les decía al final, que no sé si llegaron a escuchar, es que la Ley General de Sociedades prevé que como mínimo se tienen que reunir los directores cada 3 meses. Bueno, entonces se reúnen los directores y las decisiones que adoptan se anotan en el libro de actas de directorio. ¿Quién es el órgano de representación de una sociedad anónima? Es el presidente del directorio. Cuando yo designo a los directores, voy a hacer una distribución de cargos. Si yo tengo más de uno, si tengo uno solo, se va a ser el presidente, pero si tengo más de uno, puedo distribuir los cargos. Entonces puedo decir, tal persona va a ser el presidente, tal persona va a ser el vicepresidente. El presidente va a ser quien tiene la representación del directorio de la sociedad. Ahora bien, pasamos al órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, voy al final, al puntito final primero a decirles que cuando tengo una sociedad cerrada, es decir, cuando tengo una sociedad que no está en el 299, el órgano de fiscalización es optativo, con lo cual puedo optar por no tener un órgano de fiscalización, en cuyo caso el contralor de los distintos órganos de la sociedad lo van a hacer los mismos socios. En caso que yo tenga una sociedad abierta o que teniendo una sociedad cerrada opte por tener un órgano de fiscalización, esta función va a ser cumplida o por la sindicatura o por el Consejo de Vigilancia. La sindicatura está conformada por síndicos, que pueden ser uno o más. Cuando tengo una sociedad del 299, salvo que en el inciso 2, que es la sociedad que está en el 299 por el capital, tengo que tener una sindicatura colegiada en número impar, o sea, tengo que tener al menos 3 síndicos. Para ser síndico es preciso que sean abogados o contador público. Le puse ahí la palabra incompatibilidades para hacerles notar que la persona que actúe como síndico en una sociedad no puede tener otro cargo en la sociedad. O sea, no, el mismo contador que, por ejemplo, me cierra los estados contables o me hace una auditoría de la sociedad, no puede ser síndico, porque los cargos son incompatibles. También la fiscalización puede estar ejercida por el órgano de vigilancia, por el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia está conformado por accionistas, entre 3 y 15 accionistas que son designados por el directorio. Puedo tener o no tener un consejo de vigilancia o una sindicatura, son optativos. ¿Cuáles son los libros que va a llevar? Creo que fuimos un poquito rápido, bueno, pero ahora vamos a Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Cuáles son los libros que lleva la sociedad? Tenemos, por un lado, el libro de actas. En el libro de actas tenemos actas de asamblea y actas de directorio. Muchas sociedades lo que hacen es tener 2 libros de actas. Entonces tienen un libro de actas de asamblea y un libro de actas de directorio. Podría estar todo junto, pero es usual que se dividan el libro de actas. Después tenemos el libro de depósito de acciones y el registro de asistencia. Como habíamos visto anteriormente, para participar en una asamblea se cita a los accionistas a participar. Y yo de la sociedad el presidente del directorio va a ser quien haga la anotación, de todos los accionistas que participaron, se anota en el libro de registro de asistencia todos los accionistas que participaron en esa asamblea. ¿Esto por qué es importante? Por el cómputo de los quórums y las mayorías. Yo necesito saber si esa asamblea tenía la cantidad de socios necesarios para poder funcionar. Con lo cual, yo para saber si tenía quórum suficiente para funcionar, voy al libro de registro de asistencia y veo cuántos socios participaron, accionistas. Y después, por último, tenemos el libro de registro de acciones. El libro de registro de acciones, como vimos anteriormente, es donde se anotan las tenencias accionarias de la sociedad y las transferencias que hubo de esas tenencias accionarias. Ahí, por ejemplo, también puedo anotar una prenda, alguna medida cautelar. Se anotan todos en el libro de registro de acciones. Por último, ¿cuál es la función económica y situación actual de esta sociedad? Como les decía al principio, la sociedad anónima, junto con la SRL y ahora la SAS, son los 3 tipos sociales más utilizados en la actualidad. Es decir, es raro que vean alguno de los otros tipos sociales que, como vimos, se utilizaban con anterioridad. Entonces quedan muchos tipos sociales anteriores que nunca se convirtieron o que sean estatutos viejos que van a encontrar, pero en general se opta por estos tipos sociales. ¿Por qué? Básicamente porque tienen una responsabilidad en
en la responsabilidad de los socios, una limitación en la responsabilidad de los socios, que hace que sea más atractiva para los socios que quieren constituir una sociedad y empezar a funcionar. Entonces, como vimos, son las sociedades en donde prima el capital, el elemento del capital, por sobre la persona, y limitan su responsabilidad al capital suscrito. Dentro de las sociedades, dentro de estas sociedades, las sociedades abiertas son las que, como vimos, son grandes sociedades que hacen oferta pública de sus acciones y permiten que el público en general adquiera sus acciones. Tenemos el otro grande grupo, que son las sociedades anónimas cerradas, en donde tenés un número determinado de socios y funcionan para la transferencia de acciones, como vimos ahí, y donde se ponen en juego los derechos de preferencia y a crecer, que vimos al principio, cuando vemos los caracteres generales de las sociedades. Vamos a hablar de la SAU y algunas cuestiones y algunas aclaraciones, ¿sí? La SAU es Sociedad Anónima Unipersonal, y es la novedad que trajo la ley, la 26994. Ustedes saben que la ley 26994 deroga el Código Civil, deroga el Código Comercial, sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación y modifica algunas leyes, y dentro de las cuales modifica la 19.550, que hasta ese momento se conocía y se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, y a partir del 2015, con la reforma de la 26994, se empieza a llamar Ley General de Sociedades, ¿sí? Entonces, y una de las novedades, y cuando se comentaba que se iba a modificar la Ley General de Sociedades, o en ese momento la Ley de Sociedades Comerciales, se decía, vamos a regular, decía quien estaban a cargo de esta modificación, se decía, vamos a regular la sociedad unipersonal. De esto hablamos un poquito en la clase pasada cuando yo hablaba de SAS, ¿sí? Si tenemos que hacer una línea temporal, teníamos la SRL, teníamos la sociedad anónima, llegó la SAU y después vino la SAS. ¿Sí? Entonces esto que les voy a contar ahora se los conté cuando hablábamos de sociedades por acciones simplificadas. En los hechos, en la realidad comercial y empresarial, las personas necesitaban, ¿sí? El comerciante, el empresario individual, necesitaba esta figura societaria de una sola persona. Pero ¿qué pasaba? La ley no lo permitía, porque decía, habrá sociedad cuando dos o más personas. Y en la práctica, ¿qué hace el empresario? Empieza a buscar formas de hacerlo. Entonces empezaban a constituir SRL o SA con 99 una persona, 1% la otra, o 90-10, empezaban a ver esas cuestiones en la realidad, y ahí teníamos el órgano de contralor que decía, no te la registro, porque vos lo que querés hacer en realidad es una sociedad unipersonal que no está permitido. Bueno, finalmente llegamos al 2015 y anunciaron que se iban a regular la sociedad de un solo socio para facilitar el comercio y toda esta figura a nivel del empresario individual, ¿sí? Ahora bien, cuando se anunció esta reforma, se anunció de esta manera, y cuando veíamos los textos proyectados, parecía que iba a ser de esta manera: sociedad unipersonal, cualquier tipo societario. Ustedes vieron sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria, que se necesita 2 categorías de socios. Bueno, excepto en esas sociedades donde sí o sí necesitamos 2 categorías de socios, se entendía que iba a haber sociedad unipersonal en el resto de las sociedades, es decir, que íbamos a poder tener una SRL unipersonal. De hecho, si nosotros, yo acá me anoté los fundamentos del anteproyecto de la ley 26994, toda esta ley tiene, por supuesto, su fundamento, y cuando vamos a ver los fundamentos que escribió la comisión redactora, ¿sí? Quienes tenían el encargo de redactar el Código Civil y Comercial de la Nación y las modificaciones de la Ley de Sociedades y de otras leyes, cuando hablan de la sociedad unipersonal, dicen que le traen la solución a ese sujeto con actividad comercial o empresarial múltiple. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué una persona querría constituir una sociedad unipersonal que va a estar formado por esa persona? ¿Sí? Sería una especie de mamushka si nos ponemos a pensar, ¿no? Entonces, en los fundamentos del anteproyecto dicen
es para darle la solución a ese sujeto que tiene actividad empresarial múltiple. Quizás yo me dedico a diferentes actividades empresariales y lo que quiero hacer es un patrimonio de afectación, como en algún momento se dijo, de a cada actividad le asigno, le constituyo una sociedad unipersonal y le asigno un patrimonio a esa sociedad. Entonces los terceros con los que contrato en función de esa actividad empresarial, en cabeza de la sociedad unipersonal, saben que a esas relaciones voy a responder, se va a responder con el patrimonio de la sociedad unipersonal. Es como ordenar los patrimonios, esa es la idea. E incluso en los fundamentos mencionan por qué hablan de unipersonalidad y la regularon en la ley de sociedades, cuando ustedes saben que está la parte general de personas jurídicas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Se podría haber puesto la unipersonalidad de la persona jurídica en general, pero en personas jurídicas tenemos fundaciones, tenemos asociaciones, tenemos sociedades civiles, simples asociaciones, sociedades civiles, olvídense que ahí tuve un déjà vu, ¿sí? Entonces, y en las fundaciones, en las asociaciones, no tenemos esta idea de que se quiera hacer con una sola persona, ni la necesidad tampoco. La necesidad estaba en el ámbito societario, y por eso la unipersonalidad se regula en la ley de sociedades generales, ¿sí? Y es más, al final, estos son los fundamentos, ¿no? Al final de los fundamentos dice, omitimos regularla demasiado para no obstaculizar su utilización en la práctica. Esta frase cuando la leí me encantó, que digo, qué bueno que no van a obstaculizar su utilización en la práctica. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que las leyes tienen todo un proceso, ¿sí? Hay un proyecto, se presenta en una cámara, lo aprueba o le hace reformas, se presenta en la otra, le hace reforma, vuelve, pasa por el Poder Ejecutivo. Bueno, en todo este proceso que tuvo esta ley, la ley 26.994, de estos fundamentos y de esta idea del anteproyecto hasta el texto legal que tenemos hoy, hubo algunos cambios que se separaron bastante de estos fundamentos. ¿Por qué? Y acá sí les presento ahora a la sociedad anónima unipersonal. Porque, primer límite, en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades dice, habrá sociedad cuando una o más personas. Ahí tenemos la unipersonalidad. Pero en el párrafo siguiente dice, la sociedad unipersonal solo se puede constituir como sociedad anónima. Ojo, que no podemos constituir una SRL unipersonal. Solo podrá constituirse como sociedad anónima. Bien, ahora bien, en el artículo, les voy nombrando los artículos, después los subimos al Classroom para que tengan ordenadito qué artículos. Igual en el libro tienen mencionada la sociedad anónima unipersonal. En el artículo 160, perdón, ahí voy, artículo 1, entonces habrá sociedad cuando una o más personas, el límite que la sociedad unipersonal solo se va a poder constituir como sociedad anónima unipersonal. Bien, ahora, ¿qué normas le vamos a aplicar? Siempre y cuando no haya algo específico para sociedad anónima unipersonal, le vamos a aplicar las normas de las sociedades anónimas que veían recién con la profesora Busna Diego, ¿sí? Con algunas situaciones. En cuanto a la denominación, artículo 164, le vamos a tener que agregar a la denominación social, al nombre, las siglas SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, o toda la palabra completa, Sociedad Anónima Unipersonal, o su abreviatura. Acá hay una situación que esto se lo mencionamos, para que lo tengan en cuenta, que todavía no se ha solucionado. Las leyes ustedes saben que se publican ¿en dónde? En el boletín oficial. La ley entra en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial y el texto válido es el que se publica en el boletín oficial. Si nosotros vamos, en un ratito se lo subo también al aula Classroom, el boletín oficial cuando se publicó la ley 26.994. Si nosotros vamos al texto que se publicó en el boletín oficial, en el artículo 164 habla de la denominación, pero no habla qué pasa si me olvido la omisión de la sigla. ¿Vieron cuando estábamos estudiando SRL, cuando estudiaban las otras sociedades que decían, ¿qué pasa si me omito la sigla? Que hay una sanción que responde quien la está utilizando en forma solidaria. No está esta sanción. La omitieron. No sé si se olvidaron.
Ese es el texto publicado en el boletín oficial. Ahora bien, si vamos al texto que está publicado en Infoleg, está la sanción. ¿Entienden? Entonces siempre el 164 léanlo sabiendo que se publicó en el boletín oficial, que es el que yo me animo a decir es el que vale, sin esa sanción a la omisión de qué pasa si falta la sigla SAU. Cuestiones, esto es bien para que lo sepan, anecdótico. Otra cuestión a tener en cuenta respecto a la SAU, artículo 187. Si los aportes son en especie, ustedes ya aprendieron que se suscribe y se integra el 100%. Si el aporte es en dinero, ¿sí? En la sociedad anónima recién vieron que se suscribe el 100% y se debe integrar como mínimo el 25% y el saldo como máximo en 2 años. Si es una SAU, y son aportes dinerarios, se suscriben y se integran 100% al momento de la constitución. Esto es una característica que tiene la SAU. ¿Sí? Artículo 187 lo van a encontrar ahí. Y acá venía el diálogo que teníamos recién con Victoria de esto de que por qué no se utilizan tanto. La realidad es porque hasta ahora los límites, bueno, sociedad unipersonal solo como sociedad anónima unipersonal. Fíjense que, bien decía recién un alumno, de todas las sociedades, la más reglamentada rigurosamente, que se le exigen más requisitos, es a la sociedad anónima. Y cuando se reguló la sociedad unipersonal, que era, recordemos los fundamentos, para facilitar al empresario individual, las reglas le aplicamos la sociedad que está más rigurosamente reglamentada, ¿sí? Entonces ahí empezamos ya a verlo como diciendo acá está pasando algo. Y además al legislador, esto fue un cambio de último momento, las incluyeron en el artículo 299. En el inciso 7 se incluyó a la sociedad anónima unipersonal, es decir, tienen fiscalización estatal permanente. El órgano de controlor las va a controlar no solo cuando se constituyen, sino en todo su funcionamiento, hasta en su disolución y en su liquidación. Entonces ahí le agregamos otro requisito más. Y acá sí es un llamado de atención porque el libro en este punto que voy a decir ahora a continuación no está actualizado porque hubo una modificación posterior. Voy a decir cómo era antes, que está en el libro, y cómo fue después. Y además, por estar en el 299, inciso 7, el directorio tenía que ser colegiado en número impar. ¿Qué quiere decir colegiado en número impar? Que mínimo necesitábamos 3 directores. Es decir, teníamos un socio, pero teníamos que salir a buscar 3 directores. Y además, como está en el 299, inciso 7, tiene fiscalización obligatoria. Tiene que tener una sindicatura. No podemos prescindir de sindicatura, porque estamos incluidos en el 299. Y se le exigía también que sean colegiados en número impar. Eso es cuando se sancionó en el 2015. En el 2017 esto se modifica, entonces ahora el directorio puede estar integrado por una sola persona en la SAU, a pesar que está en el 299, y la sindicatura puede estar integrada por un solo síndico. Esa es la modificación que hagan ahí el llamado de atención, por si lo leen del libro para no confundirse. El síndico, como dijo Victoria, puede ser un abogado, puede ser un contador, no va a ser un socio. Entonces a esta sociedad unipersonal ya le estamos diciendo que vaya a buscar quién va a ser el director, quién va a ser el síndico, y que el órgano de contralor la va a estar fiscalizando continuamente durante todo su funcionamiento. ¿Sí? Acá me dicen, sí. Profe, perdón. Dale. ¿Síndico y directorio tienen que ser una persona? Ahora pueden ser una persona, sí. Cuando salió la SAU, bueno, le exigían mínimo 3. Después, en el 2017, esto se reforma y quieren facilitar un poco dentro de toda esta cuestión que le exigen a la SAU, entonces le dicen, bueno, que sea uno solo, porque se dieron cuenta que era demasiado ya. Y acá me piden que repita lo mismo, no, por favor. Si los aportes, acá me piden que repita esto, si los aportes en la SAU son de dinero, aporto dinero como socio, tengo que suscribirlo e integrarlo 100% en el momento de la constitución. No puedo solo integrar el 25%. ¿Sí? Fíjense que esto se le exige a la SAU.
y no a la SAS, que la SAS puede ser unipersonal y como está regulada por otra ley, no se le exige este requisito. Es decir, que la SAU en el 2015 se sancionó para facilitar toda una operatoria que en los hechos no lo logró, porque se le tuvo un poco de resquemor, se la quiere controlar porque estábamos todavía, me parece que esto es una precisión personal, costó el paso de la pluralidad social a la unipersonalidad social. Entonces decía, no, va a empezar a haber una serie de ocultamientos a través de esta figura, entonces se intentó prever esta situación. Como siempre decimos, siempre hay que atacar el hecho y no al instituto, pero bueno. Entonces, como adelantaba Victoria, en los hechos, al empresario individual que necesitaba y al emprendedor que necesitaba esta figura para ser socio único, con todos estos requisitos, en la práctica no se utilizó tanto y sí se empezó a utilizar la SAS muchísimo a partir de su sanción. Okay. Sí. Una pregunta. ¿La reforma que dice el 2017, de qué ley dijo que era? Ya te digo de qué ley, porque no dije la ley. Dije que era el año, pero ya te digo la ley porque la tengo acá anotadita. Denme un minutito. Esto es en vivo. Me fijo que no se me corte. Creo que es 27 y pico, pero no les quiero mentir. Sí, 27.440. Miren, es del 18, Gracias, no del 17. Yo pensaba que era 17, estaba creída. Bueno, 27.440 reforma estos artículos para facilitar de alguna manera la SAU, pero siguen estando en el inciso 7 del 299, siguen teniendo control estatal obligatorio y permanente. Entonces esto lo hace un poco que entre una SAU y una SAS a un emprendedor que le digo, constituye una SAS, obviamente.